La búsqueda de lo retro es la serie en donde me paso por tiendas de segunda de Japón buscando cosas curiosas y contando un poco sobre ellas. Pero en esta oportunidad me he centrado en una tienda que contaba con muchas cosas particulares y una que otra joya. Así que empecemos. Y salimos del ascensor y es un Haroff bastante particular, ya que normalmente los Haroff tienen su local propio, pero este está dentro de un centro comercial. Aquí está el Off House, cosas de casa y ropa. Aquí también, y el Haroff está por allá. Está aquí. Ahí está, Haroff y Hobby Off, los dos juntos. A ver si la suerte está de nuestro lado y encontramos algo curiosón. Este Haroff está bien ordenadito, miren ahí. Cositas de la Disk System. Si no saben qué es la Disk System, tengo un video dedicado a la Disk System. Es un periférico de la primera Nintendo, también bastante curiosón, donde se utilizaban estos disquetes regrabables. Ahí está, miren el juego de billar, miren. Y eran mucho más baratos, ahí en el especial lo cuento. Acá ya tienen más o menos de Advance y DS con 3DS. A ver, este DS de Naruto, ni precio tiene, este DS gratuito entonces. Ahí está. Acá también más de DS, mírenlo ahí, un poquito más es en Tetris, curiosón. Aquí de Game Boy Color, de Game Boy normal, ahí está el Tetris. Hablando de que están haciendo Tetris, aquí está el Tetris. Shintaro, ahí está, el dueño se llamaba Shintaro. Y después curiosidades japonesas, 1650 la Wii suelta, 2750, 1650 y encaja 1100. No, o sea, mejor cerremos todo, vámonos. Una PlayStation 4 ya en zona Yang. Estaban demorando. Ya he visto varias, esta tiene un precio un poquito más elevado de otras que he visto, así que se podría venir a un video de buscando la PlayStation 4 al menor precio, recordando los viejos tiempos. Esta está 16.500, que vendría a ser ¿cuánto? Unos 140. Especifica que viene con sus cables y esto acá, así que en parte bien. Los cables muchas veces los tienen ahí. Uy, ¿qué cosa? Qué guapo, ¿tú quién eres? Los cables lo tienen ahí por donde está, por donde paga. Uy, ¿qué pasó? Escucho una risa por ahí. Pero bueno, está en buen estado, ¿eh? Para ser blanquito, no está arañado. Mientras más tiempo pase acá será peor. Pero miren, está bien, está bien. Quiero que me dejen en los comentarios cuál es la PlayStation 4 más barata que han visto por su zona. No me pregunten qué zona. La mujer sin rostro me ha traído ese celular, pero este celular es el verdadero ladrillo, el VoIP. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un especial de celulares y me compré no sé cuál no me acuerdo cómo le puse? El Nietzsche, claro, del grupo Nietzsche, no sé qué le puse. Sí. Mira, con conexión a internet, ¿ah? Sí. Es una locura esto. 500 yenes, ¿ah? Es decir, $4. ¿Podemos probarlo? ¿Probarlo en internet, tú crees? ¿Les gustaría que hiciéramos ese tipo de experimentos para ver si estas cosas a veces que salen todavía son conectables? La cosa es que venga con el cable que se instala en la computadora y de la computadora al internet ya normal. Interesante. No con Wi-Fi. No, mana, no. Díganle algo, por favor. ¿Cómo esta porquería va a tener Wi-Fi? No, definitivamente no. ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a hablar? ¿Ya? Enchufada ahí al... ¿Cómo vas a hablar enchufada? ¿Cómo es eso? Con la computadora. No, es que no vas a hablar por internet. No sé para qué sería la conexión de internet. Déjenme en los comentarios para qué sería este celular. ¿Para qué necesitaría conexión a internet? No lo sé. Déjenmelo ahí. Me gustaría rehacer la serie de armando una consola al mejor precio, pero ya en la actualidad. Y la consola que arme, sortearla entre los que me ven. Obviamente que con sus limitaciones, ahí está el menor precio. A veces se demora unos segundos más en prender que una normal, ya saben, ¿no? Pero sería una consola especial porque sería una consola aparte de un video. Eso sí, en colaboración con una empresa de envíos, ¿no? Que ya tengo ahí el contacto de una empresa porque yo no mando nada. La mujer sin rostro sorprendida de esta... ¡Oh, Dios santo! Es que sí, ha sufrido bastante. Hasta que se descascara acá. Creo que ha sido con la que han filmado la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Mírenlo ahí. 6600, ¿ah? La Sony HDW700A, a ver lo más friki referente al tema de filmación, grabación y todo eso. Y aquí al lado, este es si no me equivoco, es un recubrimiento de cámara, de cierta cámara, para meterlo abajo del mar. Increíble. ¿Cómo pesa, Dios santo bendito? ¿Cómo aguanta el vidrio de acá, más bien? Cuidado, señores. Ah, ahí está. Se llama Nauticam. Claro, 55.000 yenes. Ay, ay, ay. Unos que $470, no sé, ahí están viendo los precios. Aquí en la vitrina hay portátiles. Miren esto, cómo sufrir esa portátil, Dios santo bendito. Y su precio está más o menos. Algo que me ha llamado la atención, escapándonos del tema de los videojuegos, ya saben que en la búsqueda de lo retro hablamos de todo, es de que hace un buen tiempo no veo celulares así. Es decir, como cualquier cosa. Miren a ver qué celular es este. Es uno de la empresa Docomo. Está, no sé, $4.50. ¿Funcionará? No sé, pero no vienen con cargador. Por ejemplo, un Huawei
Este es el Huawei GL07S para los chismosos. A ver, este está como $9 más o menos. La pantalla está bien. Eso sí, no viene con cargador, parece. Ninguno de estos viene con cargador. Ah, pero es una entrada tipo C, creo, normal. Esta es una Sony SO01E. La verdad yo ni he enterado. Y ese es un Kyocera, la KII21. KII21, $4. Barato, caro. Me lo dejan ahí en los comentarios. Interesante. Sería interesante que me digan en los comentarios la diferencia de precios. Mi esposa me mandó un mensaje. Ahí estoy enseñando, obviamente respetando la privacidad, de que me dice que vaya a ver esto. Vamos a ver. Me imagino que estará por las figuras o no. Ah, no, aquí está. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? ¡Ah! Un Vectrex. Aunque en su momento quiso hacer algo diferente, no tuvo mucha pegada. Y fue descontinuado 2 años después de su salida, debido a un catálogo de juegos bastante limitado y el precio más accesible de las computadoras en aquel entonces, que te daban infinidad de opciones. Pero eso no quita que haya marcado en cierta manera la historia de los videojuegos, y por eso tal vez el precio actual. Que yo recuerde era porque no usaba píxeles en sus juegos, sino vectores. Y bueno, era una solución, era un arcade system, bueno, entre comillas, ¿no? Era un arcade system en casa, algo así. De que ya no tengas que usar tus moneditas para meterle al sabroso. De 1982 dice acá. Y dice que el dueño anterior lo reparó o algo así, doy por entender. Y de que sí tenía como un joystick, que parece que sí lo tienen ahí guardado, ¿no? No lo han colocado, que se instalaba acá, me imagino, o acá eran los juegos. La verdad, primera vez que lo veo, solamente había leído de esta consola. Así se va a ver por atrás, a ver, siendo que no puedo llegar. Pero curioso, cuanto menos, una innovación para la época. Y al costado el Astro City Mini. Ah, por cierto, 130.000 yenes, ¿ah? 130.000. Ahí están viendo cuánto es. Pues tiene bastantes cosas, la verdad. Y también tiene un Dix Writer, pero obviamente también de la Disk System tienen que ver el especial. Ojo, ese especial me quedó pero perfecto, ¿ah? Modestia aparte. Pero era una máquina gigante donde tú regrababas tus disquetes. Pero este es creo que de almacenamiento, creo. Me sorprende el precio, la verdad. Debe ser porque es algo oficial y ya no se ve. Porque también es la primera vez que lo vemos, ¿no? No lo habíamos visto antes. Y de todo este ramillete de opciones y cosas que podemos encontrar, salud, encontramos una Sega Saturn de Hello Kitty. Si no me equivoco, es la versión que le regalé a mi esposa. Bueno, que le regalé a mi esposa y que yo la jugué. Y está completa, así como yo la compré, solamente que a mí me costó unos 10.000 yenes, unos $80. Y este está como $400, hermano. ¿Cómo ha subido? Y creo que este video es de hace 3 años. Por ahí estoy dejando una imagen de cómo se ve la portada del video, la miniatura. Pero es que nos ha llamado muchísimo la atención. Una locura. En unos 3 años ha subido, no sé, 5 veces más. Ajá. Por acá hay más consolas, en verdad que nos ha sorprendido que hay muchísimo en esta tienda, ¿eh? Podría ser de las mejores que hemos visto hace mucho tiempo. El precioso está un poquito, ¿no? Cariñoso. Pero sí, está bien. Acá un ASCII, que son estos mandos, ya saben, para jueguitos RPG, para que puedas jugar con una mano. Game, ¿y qué hago con la otra mano? Ya ustedes verán, ¿no? Ustedes ya verán, ya, claro. Si bien hay cosas caras, hay cosas relativamente baratas. La PS1, ya saben, la pequeñita, la última reedición de la PlayStation 1, 4.400 yenes, 30 y algo dólares. Está bien en caja. En otros lados lo he visto hasta 10.000 yenes. La Super Famicom, la Super Nintendo. Mira. Y, uy, la mejor PlayStation. La PlayStation, esta la Secha 00. Así le llamo yo, muchachos. Muchos lo saben, pero muchos otros no. Y es que el único modelo retrocompatible con juegos de PlayStation 2 fue la PlayStation 3 FAT de 60 GB. Eso sí, es una que tiene una característica bastante diferencial de otras, y es que cuenta con 4 puertos USB delante. Y salió en el año 2007. Así que si se cruzan con una con estas características, ya saben. Pero está buena su caja. Sí, está buena la caja. ¿Por qué está tan caro para los que no saben mucho? Pues es porque podía leer juegos de PlayStation 2 también. Entonces lee los de PlayStation 3, los de PlayStation 2 y los de PlayStation 1. Por eso se la busca tanto. Ah, acá dice, es más. Acá dice. Siempre me gusta decir curiosidades o cositas que voy notando en las tiendas aquí de Japón, y es de que la PC Vita está subiendo su precio. En caja estaba 10.000 yenes, ha subido unos 3.200 yenes. Es un precio bastante normal ahora. Y sí, esta es una PSP, pero hablo de la caja de atrás, ¿no? Es una PC Vita. Y suelto está casi igual. Y eso me hace pensar, me gustaría hacer un especial nuevamente de alguna consola. Así que vayan a la comunidad del canal, que ahí les estoy enseñando,
y voten para ver de qué consola hablo, de qué consola cuento un poco la historia y la realidad de ahora, y por qué pienso que han subido o no los precios y todo eso. Obviamente hablando de algunos juegos y todo. De ahí cartas pokemaníacas. Estoy aprendiendo a jugar Pokémon en carta, es decir, había pasado el juego de Game Boy Color, el clásico, pero de ahí ya se me había olvidado, pero ahorita estoy en busca de las cartas de la primera generación, es decir, los que tienen el arte diferente. No tienen este arte, tienen el que les estoy enseñando aquí al lado, ¿no? Que es un poquito más rojito. Entonces me gustaría coleccionar los de la primera salida. En algunas tiendas están que los venden solamente a 100 yenes o menos, 50 yenes cada carta. Y aquí algunas fichas del juego arcade de moda de Pokémon, que es el Mesastar. Siempre van cambiando, antes era el Tetra y antes era otro, y ya le había dedicado un video al juego de arcade anterior. Este Mesastar creo que recién tiene 3 años, creo que salió con espada y escudo, pero eso ya en Pokégame le voy a dedicar un buen especial para explicarles bien cómo funciona. Algo que me sorprende de las figuras, sobre todo de One Piece y de Dragon Ball, es de que yo siempre estoy revisando, viendo qué sale y todo, y siempre veo figuras nuevas. Por ejemplo, este Freezer que se está transformando, me imagino que de su segunda transformación a la tercera, si no estoy mal. Oye, así se pone mi esposa cuando tiene hambre, ¿eh? Por si acaso. Ahorita me pega, no. Nunca la había visto. No sé de qué serie es, de qué colección, ni idea. La verdad, ni idea. Está a 2200 yenes. Me gusta el detalle, sí, pero no sabía de dónde. Este Broly me trae muchos recuerdos. Tengo un video, cuando todavía no enfocaba bien el canal, tengo un video haciéndole un unboxing a esta figura. Es decir, todo un video haciendo unboxing. Muchachos, ¿me dan visto bueno para hacer un especial de Tamagotchis? Es decir, quiero hacer un especial de los Tamagotchis que han salido en Japón, porque hay algunos, los que siempre hemos conocido, como este, que salieron en el 97, volvieron a salir en el 99, etcétera, etcétera. Después hay unos Tamagotchis inspirado en algunos animes, salió solamente en Japón. Algunos, por ejemplo, como de Evangelion. Hay unos muy conocidos de Jurassic Park, también sacaron acá. Salud, señora, salud. Así que tiene todo un mundillo y algunos tienen una historia interesante. No sé si sería interesante para el canal, pero bueno, también yo que pregunto, sí. Pero bueno, yo he hecho un video sobre las tarjetas telefónicas coleccionables, porque ya sabía que nada que ver. Que atrae cero a la gente, pero me gustó hacerlo, es algo que a mí me gusta. Y este Tamagotchi cada vez me llama más, así que ahí me lo dejan. Espero que puedan apoyar mi próximo proyecto, que es hablando de algunos juegos, no necesariamente de PlayStation o Dreamcast. Estoy haciendo toma al azar y contar la historia de cada juego. Existen muchos canales que cuentan la historia del juego, pero no la historia detrás del juego, la programación. Hay un juego que el creador entró en depresión durante 3 años y después de 3 años siguió ese juego. ¿Se imaginan cuáles? Entonces, algunas cosas curiosas que normalmente no lo llegan a contar, ya que más se centran en el argumento del juego. Así que ya saben, espero ese ayudín, esa apoyo, traviesos. Este televisor de tubo, uy, no, por favor, me funai, no me funai, por favor, no me funai. 11.000 yenes, supuestamente han chequeado el DVD y acá parece que tiene unos que otro problemita, pero el DVD sí funciona. Será unos $90 más o menos, ¿no? Y miren allá arriba. Han hecho un tipo de arte como me mandaron a mí hace un tiempo. Por ahí están viendo una imagen de mi oficina, de la Game Boy Pocket, aunque un poquito como que sí, típico de la zona Yang, ¿eh? No está tan bien hecho como el que yo tengo en casa. Muchachos, hemos regresado al lugar este de los celulares baratos. Me voy a llevar este Huawei, porque los otros, encontrar el cargador entre todas estas cajas está bastante complicado. Miren por dónde tenemos que buscarme. Ni el señor encuentra sus cosas o está encontrando yo. Así que nos vamos a llevar este Huawei, que creo que es un cargador de tipo C normal, no lo sé. Claro, exactamente. ¿Cuánto estará esto? 100 yenes. Menos de $1. Ya, el Huawei está $9 más o menos. Vamos a ver si funciona. Normalmente el travieso de Gemu hubiera dicho, ¿para qué lo voy a probar? Pero a partir de ahora vamos a indagar bien en cada video. Vamos a ver si prende. Muy bonita tienda. Los PlayStation sí ya bajaron sus precios. Seguro se viene un especial que ya había hecho antes también, pero le meteré sabroso. Y miren esto, un Beer Brick. En una búsqueda de lo retro hablé un poquito de este es de Evangelion y está 99.000 yenes. Hola. Y no enseñé el tema de Bug Off. Acá están los mangas ya en setos, como le dicen acá, en sets. Ya está, para que te leas todo de un tirón. Aquel de Naruto, 12.000, ¿ah? No sé si de la primera temporada o qué será, pero 12.000 yenes todo. Y aquí hay otros. Algún día le dedicaré un especial a los mangas, pero necesito ayuda. A alguien que sepa, un verdadero conocedor. Que ya lo tengo, ¿ah? Solamente falta que se digna salir de su cuarto nada más.
Y ya pasaron unos días traviesos, estamos aquí en casa, aquí está el celular, lo tuve que cargar todo un día, bueno, sus 8 horas, 10 horas, que es supuestamente lo aconsejable después de haber estado descargado tanto tiempo. Apenas lo conecté, hizo contacto y por lo menos apareció una imagen ahí en la pantalla, eso es bueno. Ahorita estoy utilizando el fondo que normalmente utilizo cuando hago los directos, ya saben por dónde, y vamos a ver, lo vamos a quitar ahora sí. Ignoren el desorden de atrás. Aprovecho para decir que no olviden suscribirse si les gusta este tipo de experimentos, este tipo de videos. Ok, entonces lo encendemos. ¿Listos? Por acá me veo también. Y ahí va, ok. Y en mobile. Vamos a ver. Ojalá. Ahí está cargando iMóvil. De verdad que sería precio récord, ¿eh? De verdad que cualquier persona, si funciona de verdad, podría costearse literalmente un celular a menos de $10, que eran más o menos sus precios. Ok, aquí me pide encima que coge el idioma. Ok, español, sí. Español, tiene español. Bien Android. Más bien una llamada. Ok, está configurando. Hay que decir que la pantalla también está bien, ¿eh? Yo pensé que tal vez podría estar un poco rasgada, un poco en mal estado, pero se ve bastante decente. No tiene nada llamativo. Ok, ahora salió de que necesito una tarjeta SIM. Vamos a saltarlo. No tengo otra tarjeta SIM, no voy a sacar la mía del celular. Pero en teoría está bien. Me conecto a mi internet. Ya puse la contraseña. Me dice que si tengo una cuenta Google, vamos a ponerle que no. Pero hasta ahorita bien. Es decir, está funcionando todo bastante bien. Y por fin, ya puedes utilizar tu teléfono. Y aquí está el menú. ¡Ojo! Travieso, yo les juro que pensaba que no iba a funcionar. Ya saben, el típico video de Gemusin ahí probando cosas de la zona Yan que no funciona, pero capaz si este funciona, capaz los demás celulares que estaban ahí también. Miren bien el detalle de la pantalla, está bien, no sé si mi celular, porque es un celular grabando otro celular, le haga mucha honra, pero la verdad que se ve bastante bien. Otra cosa que también funciona es la cámara, encima para foto, para video, y le puedes dar la vuelta encima. Ahí está. Ahí está. ¿No? Increíble, ¿ah? Impresionante. Hasta acá el video de hoy, traviesos. Espero que les haya gustado. Si les gustaría más de esta búsqueda de lo retro, pero indagando de verdad, comprando cosas, probando, mandando a alguien, si yo no lo puedo reparar, mandárselo a alguien que de verdad sabe y hacer esos experimentos, dejen su like y dejen un comentario recomendando algo que puede ser interesante y lo puedo aplicar. Y si lo aplico, voy a poner en el video que fue gracias a tu recomendación. Así que ya saben, yo soy Gemu, la que está en clases ahorita en La Mujer Sin Rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós.